El vecino roció con spray pimienta a la hija de Ronda Rousey en la cara, tratando de demostrar quién manda en el barrio. No tenía ni idea de lo mal que le iba a salir la jugada. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El sol de la mañana se filtraba entre las cortinas delgadas del pequeño hogar en las afueras de Los Ángeles, dejando franjas de luz dorada sobre el suelo de madera recién pulido. Cada rayo parecía detenerse un instante sobre la cuna, donde la respiración de Ava Rose marcaba un compás tan delicado que casi no se oía. Su madre, Ronda, permanecía de pie junto a ella, inmóvil, con las manos apoyadas en el borde del mueble, observando cómo el pecho diminuto de su hija subía y bajaba. Aquella quietud era lo más cercano a la paz que había conocido en años. El aire olía a leche tibia, a lavanda, y a esa mezcla de ternura y responsabilidad que solo una madre podía entender. El hervidor en la cocina silbó, un recordatorio de que el mundo seguía girando fuera de ese rincón de calma. Ronda se apartó lentamente, tratando de no hacer ruido, y caminó hacia la cocina. Vertió el café en una taza grande, negro, sin azúcar, como había aprendido a tomarlo durante los años de entrenamiento. En la puerta del refrigerador, el calendario se mantenía cubierto de anotaciones. Entrenamiento a las 8, compras a las 10, llamada con el patrocinador al mediodía. Todo estaba medido, controlado, programado. La disciplina nunca la había abandonado, aunque ahora sus batallas eran otras. Sonrió con cansancio. El equilibrio, pensó, era solo una pausa entre dos tormentas. Desde la habitación, un suave quejido rompió la quietud. Ronda dejó la taza en la encimera y regresó al dormitorio. La bebé se movía inquieta, las manos cerradas como si aún peleara en sueños. Ronda la tomó con cuidado, acomodó la manta y la acunó contra su pecho. No dijo palabras. No hacían falta. El murmullo de su respiración bastaba para calmarla. Sintió el roce de los diminutos dedos sobre su clavícula y una oleada de ternura la invadió. Allí, en ese instante, ninguna de sus victorias pasadas tenía importancia. Aquello, el calor de su hija, el latido frágil de la vida que dependía de ella, era todo lo que importaba. Cuando el reloj marcó las 7:30, el mundo volvió a reclamarla. Dejó a Ava dormida, revisó que la cámara del monitor funcionara y salió rumbo al gimnasio. El trayecto, corto pero necesario, la transportaba a otro universo. El olor a detergente y sudor, el sonido metálico de las pesas, el eco seco de los golpes contra el saco de arena. Allí la Ronda madre desaparecía por un momento y quedaba solo la luchadora. Ajustó las vendas en sus manos, respiró hondo y comenzó a moverse. Cada golpe tenía un ritmo, cada exhalación era un método de control. La mente se vaciaba. No golpeaba por ira, sino por precisión. Sabía que en la vida, como en el ring, el dominio de uno mismo era la diferencia entre el caos y la supervivencia. El saco se balanceaba frente a ella, obediente, como un péndulo que respondía a cada impacto. Cuando terminó la rutina, se quitó los guantes y miró su reflejo en el espejo empañado. Los ojos seguían siendo los mismos, firmes, determinados. Pero había algo nuevo, una suavidad en el rostro, un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Se limpió el sudor con una toalla, respiró profundamente y se prometió que, por más tempestad que llegara, no dejaría que el miedo la guiara. El regreso a casa siempre era un descenso de adrenalina. Conducía despacio, observando el paisaje del suburbio. Maplewood Estates parecía una maqueta. Casas idénticas, cercas recién pintadas, banderas con frases sobre la familia, la paz, el orden. Una perfección demasiado pulida, como un espejo sin huellas. Pero Ronda sabía que en la superficie más limpia podían esconderse grietas. Aparcó en su entrada y, antes de bajar, observó por un momento las fachadas vecinas. Todo en silencio. Todo demasiado quieto. El olor a crema de bebé la recibió al entrar. Ava dormía, y el sonido del secador de ropa llenaba el fondo como un susurro constante. Ronda dejó la bolsa del gimnasio en el suelo y se sirvió un vaso de agua. Todo parecía en calma. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a bajar, decidió sacar a su hija a pasear.
El aire tenía un calor suave, y el cielo, ese tono dorado que precede al atardecer, hacía que el vecindario pareciera aún más perfecto. Empujó el cochecito por la acera, saludó a un par de vecinos que respondieron con sonrisas educadas. Y entonces lo vio. El hombre estaba frente a la casa de la esquina, cortando el césped con un cuidado obsesivo. Era alto, de hombros anchos, la piel curtida por el sol. Debía rondar los 50 y tantos. Su postura era rígida, meticulosa. Ronda lo había visto antes, una o dos veces, siempre con esa misma expresión de quien mide el mundo con una regla. Su nombre, lo recordaba, era Harold Dyer, aunque la mayoría lo llamaba Mr. Dyer. Los vecinos hablaban de él con esa mezcla de respeto y desagrado que se reserva para quienes saben hacer la vida incómoda sin romper ninguna ley. Ella asintió cortésmente al pasar. El hombre detuvo el ruido de la máquina y sin mirarla, murmuró: «La acera es angosta por aquí. Está bloqueando el paso». Ronda se volvió un poco, todavía con una sonrisa. «Solo estoy caminando», respondió. «Hay espacio suficiente». No hubo respuesta. El motor volvió a rugir, y con él, esa tensión invisible que la siguió hasta la esquina. Empujó el cochecito un poco más rápido, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Esa noche, mientras lavaba los biberones, escuchó un ruido en la puerta. Un papel doblado sobresalía por debajo. Lo tomó, pensando que sería publicidad, pero no. Recuerde la regla 17 de la HOA. Ninguna obstrucción en aceras o caminos comunes. Los residentes deben dar el ejemplo. No había firma, pero no la necesitaba. Lo dejó sobre la mesa, junto al monitor que mostraba a su hija durmiendo plácidamente. A la mañana siguiente, al sacar el cochecito, notó que una de las llantas estaba desinflada. No reventada, no cortada, un agujero limpio, como hecho con un clavo. Se arrodilló en la entrada, examinó la marca. Una raspadura metálica brillaba bajo el sol. Se enderezó lentamente, levantó la vista y vio, entre las cortinas medio abiertas de la casa de la esquina, una sombra quieta. No movió un músculo. Regresó adentro, buscó las herramientas y reparó la llanta sin decir palabra. No iba a darle el gusto de verla alterada. Esa tarde envió un correo al comité de la comunidad. El mensaje era breve, medido. «Posible vandalismo en mi propiedad. Favor de revisar». La respuesta llegó 2 horas después. «Hemos recibido su queja. Revisaremos el caso». Nada más, ningún seguimiento, ninguna llamada. Esa noche no pudo dormir. Cada ruido del exterior, el viento contra la cerca, el crujido de una rama, la mantenía alerta. Su cuerpo, entrenado para la acción, se preparaba como si esperara una pelea. Alrededor de la medianoche, un golpeteo en el portón la hizo levantarse. Avanzó en silencio hasta la ventana y miró entre las persianas. Nada. El jardín se veía tranquilo bajo la luz del sensor, pero algo en su pecho no se relajaba. Permaneció despierta hasta que el cielo comenzó a aclararse. Por la mañana, un nuevo papel la esperaba en la puerta. Ruidos después de las 9 p.m. no están permitidos. No había habido ninguno. Encendió la computadora y revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad. Todo parecía normal, salvo por una sombra fugaz al borde de la imagen. Una silueta. Un brazo que se movía cerca del cerco. A partir de ese día, las caminatas con Ava se acortaron. Ronda comprobaba los cerrojos cada noche. Guardaba las grabaciones en una memoria externa y apenas dormía. Su esposo trabajaba turnos largos. Llegaba cansado, ajeno a la tensión que se acumulaba en la casa. Decía que Maplewood era un barrio tranquilo. Ella ya no creía en la tranquilidad. Sabía que el silencio, a veces, era solo el respiro que toma el peligro antes de atacar. En el gimnasio, sus golpes contra el saco eran más precisos, más duros. No entrenaba contra nadie, pero cada movimiento tenía un rostro. Sentía que cada puñetazo cargaba el peso de algo que no podía nombrar. El rostro del enemigo no estaba en un ring, sino detrás de una ventana. El domingo decidió romper el patrón. Salió a caminar de nuevo con Ava, determinada a no ceder su rutina. El aire era templado, las hojas se movían despacio, los pájaros cantaban en los cables. Todo parecía en calma. Pasó frente a la casa de Harold sin mirarlo.
Escuchó el sonido lejano de un cortacésped y el silbido de un aspersor. Ava se reía dentro del cochecito, fascinada por el reflejo del sol en las hojas. Entonces lo vio, una estaca de plástico clavada en el borde del césped, justo frente a su casa. Un letrero nuevo, con letras negras y brillantes. No obstrucciones, regla 17A. La pintura aún fresca, el mensaje dirigido claramente a ella. Rhonda se detuvo un instante. No miedo, no sorpresa, ira contenida. Empujó el cochecito y regresó a casa con el corazón latiendo lento, medido, como antes de un combate. Esa noche navegó por la aplicación del vecindario. Los mensajes eran triviales: perros perdidos, paquetes extraviados, quejas sobre estacionamiento, hasta que vio el nombre que buscaba: Harold Dyer. El texto decía: algunas personas creen que las reglas no se aplican a ellas, incluso las madres, especialmente las madres. Nadie la mencionaba directamente, pero no hacía falta. Los comentarios se dividían entre los que lo apoyaban y los que fingían no entender. Cerró el teléfono con un movimiento brusco y miró a su hija dormida. En el rostro de la bebé había una serenidad que el mundo no merecía. Rhonda se acercó a la ventana, observó el reflejo de la luna sobre el vidrio y por un momento vio dos versiones de sí misma, la luchadora y la madre. Una firme, la otra temblorosa. El viento movía las ramas afuera. Todo estaba en calma, pero su instinto le decía que era una calma falsa, la antesala de algo peor. Al otro lado del cerco, un hombre que no toleraba la fuerza de una mujer afilaba su sentido de poder, confundiendo control con justicia. Cuando cruzara la línea, porque lo haría, tarde o temprano, ella estaría lista para enfrentarlo. Esa noche antes de dormir, se acercó a la cuna, acarició la mejilla de Ava y susurró: yo te protegeré, pase lo que pase. El reloj marcaba las 3 cuando por fin cerró los ojos. Afuera, el vecindario dormía, pero el silencio que cubría las calles ya no era un símbolo de paz. Era la respiración contenida de una tormenta que se avecinaba. La mañana siguiente amaneció cubierta por una bruma ligera que se aferraba a los tejados como si el barrio quisiera ocultarse bajo un velo de indiferencia. Rhonda se levantó temprano, aún con la sensación del sueño incompleto, con los músculos tensos y los ojos ardiendo de cansancio. La noche anterior había sido larga, llena de silencios interrumpidos por sonidos pequeños: el crujido del piso, el roce de las ramas contra la ventana, el tic nervioso del reloj. Había aprendido a escuchar cada detalle del entorno, igual que en los viejos tiempos, cuando bastaba un cambio en la respiración de su oponente para anticipar un golpe. Pero ahora no había ring, no había árbitro, solo la incertidumbre constante de no saber cuándo ni cómo llegaría el siguiente ataque. El café le supo más amargo que de costumbre. Encendió el monitor y vio a Ava dormir plácidamente, ajena al mundo, envuelta en esa inocencia que parecía indestructible. Rhonda respiró hondo, intentando absorber un poco de esa calma, pero lo único que encontró fue el reflejo de su propio rostro en la pantalla. Ojeras marcadas, expresión rígida, los hombros cargados por una tensión que ya no desaparecía. Abrió el correo, más por costumbre que por esperanza. Ninguna respuesta nueva del comité vecinal. Ni una palabra más del mensaje que había enviado sobre el acto de vandalismo. El silencio institucional era peor que cualquier insulto. Decidió salir a caminar con la niña. El aire matinal estaba húmedo, cargado del olor a pasto recién cortado y a tierra mojada. Todo parecía normal, demasiado normal. El mundo seguía su curso, los vecinos sacaban la basura, algunos saludaban con una sonrisa que parecía mecánica, pero Rhonda percibía algo distinto, algo invisible. En las esquinas, los movimientos eran más lentos. Las miradas duraban un segundo más de lo necesario. Harold no estaba a la vista, pero su presencia flotaba en el ambiente, como si el suelo mismo guardara su sombra. El paseo terminó antes de tiempo. La niña se removía en el cochecito, intranquila, como si captara la ansiedad de su madre. De regreso en casa, Rhonda notó algo fuera de lugar en la entrada. Un papel, doblado en 3, sujeto con una piedra para que el viento no se lo llevara. Lo abrió. Ruido excesivo durante la noche.
Se recuerda a los residentes la obligación de mantener la armonía, sanciones posibles. La fecha estaba escrita con tinta firme, pero lo más inquietante era lo que no estaba. El remitente. Era la misma letra que había visto en la nota anterior. Pequeña, precisa, casi pulida, como la de alguien que quiere demostrar control incluso al escribir una amenaza. El día transcurrió entre tareas domésticas y llamadas inconclusas. Su esposo apenas tuvo tiempo para comer antes de irse al trabajo. Le habló de los turnos largos, de los pagos pendientes, de la vida que seguía sin pausa, pero no del vecino. No quiso preocuparlo, no aún. El miedo se transformaba en una especie de responsabilidad silenciosa, como si su deber fuera soportar sola la presión hasta entender qué tan profunda era la grieta. Esa noche volvió a revisar las cámaras. El video mostraba lo de siempre: el césped, la puerta, el reflejo del alumbrado público. Hasta que, a las 2:23 de la madrugada, una figura cruzó fugazmente la esquina del encuadre. Se detuvo frente al portón, se inclinó y después desapareció. Rhonda retrocedió la grabación cuadro por cuadro. El movimiento era sutil, pero bastaba. Estaba segura de que era él. Tomó una captura de pantalla y la guardó en una carpeta nueva. Evidencias 1. A la mañana siguiente, el cielo amaneció gris, cargado de humedad. El aire tenía el olor metálico de la lluvia que amenaza y no cae. Cuando Rhonda salió a revisar el correo, encontró algo distinto. Un objeto pequeño, colocado con deliberación sobre el buzón. Una muñeca de plástico, vieja, con el vestido rasgado y una marca negra en el ojo. No era una casualidad. La tomó con cuidado, sintiendo cómo se le erizaba la piel. El plástico olía a humo, a caucho quemado. La sostuvo en la mano, mirando el detalle del ojo chamuscado, y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era un simple gesto de hostilidad, era un mensaje. Entró en la casa y cerró la puerta con doble pestillo. Dejó la muñeca sobre la mesa y observó el monitor. Ava dormía ajena, pero el corazón de Rhonda latía como un tambor. Llamó a la policía. Explicó lo sucedido. Trató de mantener la voz firme. La operadora fue cortés. Le pidió su dirección. Le aseguró que enviarían una patrulla. Pasaron 40 minutos antes de que llegaran 2 agentes. El primero, un hombre joven con cara de aburrimiento, tomó notas en una libreta. El otro, mayor, examinó la muñeca con guantes de látex. «Podría ser una broma», dijo finalmente, con ese tono neutro que usan los que no creen lo que escuchan. «Los niños del vecindario hacen cosas raras a veces». Rhonda lo miró sin parpadear. «Esto no es una broma», replicó con voz baja. «Esto es una amenaza». El oficial la observó por un segundo y luego anotó algo más sin decir palabra. Antes de irse, le entregaron una copia del reporte. Prometieron mantener la zona vigilada. Cuando se fueron, la casa pareció más vacía que nunca. Esa tarde, mientras Ava dormía, Rhonda imprimió cada nota, cada captura de pantalla, y las guardó en un folder con fecha. Escribió un título en la parte superior: Registro de incidentes, Dyer. El acto de archivar la agresión le daba un control ilusorio, como si documentar el miedo pudiera domesticarlo. Pero en el fondo sabía que no era así. El miedo era un animal que aprendía rápido, y Harold lo estaba alimentando. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeños golpes invisibles. Una mañana, los botes de basura estaban alineados a varios metros del sitio habitual. Otra noche, el sensor de movimiento del jardín dejó de encenderse. Y una vez, al abrir la puerta, notó una pequeña piedra blanca justo en el escalón, idéntica a las que él usaba para bordear su entrada. No era vandalismo, era provocación, una advertencia silenciosa. El vecindario, mientras tanto, seguía su curso perfecto. Las risas de los niños, el ruido lejano de los cortacéspedes, las fragancias de las flores recién regadas. La comunidad presumía de ser un refugio de orden y respeto, pero Rhonda comenzaba a entender que el orden era solo otra forma de miedo. Un miedo compartido y aceptado, impuesto por quienes creían tener el derecho de dictar cómo debía vivirse. Al caer la tarde, salió al porche para respirar. El cielo estaba cubierto por nubes bajas que parecían aplastar las casas. En el silencio húmedo de la hora, oyó pasos. Harold cruzaba la acera con una correa en la mano, aunque no llevaba perro. Su andar era tranquilo, casi ceremonioso.
Cuando pasó frente a su casa, habló sin mirarla. Las reglas existen por una razón, dijo con voz suave, casi amable. Sin reglas, todo se derrumba. Rhonda no respondió. Sintió el impulso de enfrentarlo, pero se contuvo. Había aprendido que la furia visible era la debilidad que los hombres como él esperaban. Lo vio alejarse, la correa balanceándose vacía como una amenaza en silencio. Esa noche no durmió. Imprimió todo, revisó cada mensaje del foro del vecindario, guardó copias en una memoria externa. Comenzaba a construir una defensa, no solo legal, sino mental. No podía permitirse el lujo de ceder ni un centímetro. Mientras tanto, la pequeña Ava dormía en su cuna, moviendo las manos como si tratara de atrapar los fragmentos de un sueño. Rhonda la observó y comprendió que no se trataba solo de ella. Aquello era una guerra, y la primera regla en una guerra era saber cuándo el enemigo había dejado de insinuar y había empezado a atacar. La tensión se volvió tangible. Por las noches, el viento parecía traer murmullos. En una ocasión escuchó un golpe leve contra la ventana. Otro día, el sonido del cerrojo del portón moviéndose por sí solo. Cuando salió, no vio nada. Pero el aire tenía un olor extraño, una mezcla de óxido y plástico, como si algo químico flotara en la oscuridad. El siguiente paso fue enfrentarse de nuevo al comité vecinal. Se presentó en la oficina de la HOA una mañana de jueves. El interior era un templo de burocracia. Paredes llenas de fotografías de picnics y reuniones, sonrisas falsas, folletos sobre convivencia responsable. Tras el mostrador, Carol, la mujer que le había respondido los correos, la recibió con una sonrisa tensa. «Señora Rousey, ¿en qué puedo ayudarla?» Rhonda colocó la carpeta sobre el escritorio. «En esto, estas notas, estas fotos, estas grabaciones, son amenazas. Vienen de su presidente, Harold Dyer». Carol hojeó algunas hojas sin demasiado interés. «Nosotros no nos involucramos en disputas personales». «Esto no es una disputa», interrumpió Rhonda, conteniendo el tono. «Es acoso, y si ustedes no hacen nada serán cómplices». El silencio de Carol duró unos segundos antes de responder. «Presentaré esto al consejo. Hágalo, pero entiéndalo bien. Si no actúan, lo haré yo». Se levantó y salió sin mirar atrás. Al volver a casa, el cielo se había oscurecido. El viento soplaba con una fuerza nueva, moviendo las hojas secas por el suelo. Esa noche, mientras Ava dormía, Rhonda permaneció despierta en el sofá, el folder de evidencias sobre sus rodillas. Afuera, el vecindario parecía contener la respiración. A medianoche el timbre sonó una vez. Breve, seco. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Tomó la linterna y caminó hasta la ventana. Nadie. El sensor de la cámara no se había activado. Miró la pantalla del teléfono, sin señal de video. La conexión había sido cortada. Un escalofrío le recorrió la nuca. Se acercó lentamente a la puerta y miró por la mirilla. Nada. Solo el reflejo del farol público. Abrió la puerta unos centímetros. El aire nocturno entró, húmedo, pesado. En el suelo sobre el felpudo había algo. Una figura diminuta, de plástico, con el rostro derretido y la piel manchada de negro. Era la misma muñeca, o tal vez otra igual. Su olor, mezcla de plástico quemado y tabaco, la hizo retroceder. Cerró la puerta con fuerza y apoyó la espalda contra ella, respirando con dificultad. Ava lloró desde la habitación. El sonido la devolvió a la realidad. Corrió hacia la cuna, la tomó en brazos, la acunó hasta que el llanto se volvió un sollozo. Afuera, el silencio era absoluto. Solo el viento movía las ramas. Rhonda permaneció de pie, sosteniendo a su hija, sintiendo que el aire mismo se había vuelto enemigo. Sabía que Harold no se detendría. Todo lo que había hecho hasta ahora, las notas, las piedras, la muñeca, eran solo los primeros movimientos de una partida que él creía controlar. Pero se equivocaba. Ella también sabía jugar. Y si algo había aprendido en su vida de combate, era que la paciencia era la antesala del golpe más certero. Cuando amaneció, el vecindario parecía intacto, pero en el alma de Rhonda algo había cambiado. Había dejado de sentirse una víctima. Desde ese momento, cada detalle, cada sombra, cada palabra se convertiría en prueba.
Ya no esperaba que nadie la defendiera. Había tomado la decisión silenciosa de hacerlo por sí misma. El sol comenzó a filtrarse por las ventanas, trayendo consigo un calor suave que nada podía suavizar. El día olía a normalidad, pero bajo esa superficie, Rhonda sentía el temblor invisible del peligro. Sabía que la calma era solo un disfraz. El enemigo seguía ahí, escondido tras una cerca, esperando el momento de volver a atacar. Ella, sin embargo, ya no lo esperaba con miedo, sino con la determinación de quien ha dejado de huir. La presión crecía, sí, pero también lo hacía su fuerza, y en algún lugar de su interior, una voz le decía que el próximo paso no lo daría él, lo daría ella. El amanecer trajo un silencio distinto, uno que no pertenecía a los días tranquilos ni a las rutinas de un vecindario adormecido. Era un silencio tenso, como si las paredes mismas contuvieran el aliento. Rhonda lo sintió antes de abrir los ojos. Había dormido apenas 2 horas, y aún en ese sueño breve, su mente había seguido alerta, atrapada entre la vigilia y la memoria. Al despertar, el primer sonido fue el murmullo del monitor junto a la cama, el leve siseo eléctrico que acompañaba la respiración de Ava. Ese sonido, antes reconfortante, ahora se había convertido en un ancla. Si dejaba de oírlo, el miedo la atravesaría. Se levantó despacio, caminando descalza por el suelo frío. Las primeras luces se colaban por la ventana, proyectando sombras largas sobre la pared. En la cuna, Ava dormía de lado, con la boca entreabierta y una mano apoyada sobre la manta. Rhonda se inclinó y la observó por un momento, tratando de absorber aquella imagen en la mente, como si quisiera retenerla para siempre. Luego bajó a la cocina. El olor a café tostado llenó el aire, pero el aroma no trajo consuelo. Había algo en el ambiente, una tensión que se enroscaba en la garganta, invisible pero real. Desde la ventana divisó el jardín. Todo parecía igual, la cerca, el camino de grava, el buzón. Pero algo dentro de ella sabía que no lo era. Esa sensación, esa certeza que nacía en el instinto, era la misma que había sentido tantas veces antes de una pelea. El cuerpo reconocía lo que la razón aún negaba. El peligro se acercaba. Su esposo se había ido temprano, dejando un beso distraído en su mejilla. Rhonda no lo detuvo. No podía explicarle lo que intuía. No era algo que se pudiera traducir en palabras. Preparó el desayuno de la niña, tarareando en voz baja para no pensar. Pero a cada paso que daba, cada movimiento, cada sonido de la cuchara contra la taza, le recordaban que algo acechaba fuera de esas paredes. El día transcurrió con lentitud insoportable. El sol parecía inmóvil, y la casa demasiado quieta. Harold no apareció en toda la mañana. Ningún ruido de cortadora de césped, ningún chasquido de sus herramientas. Pero la ausencia no era alivio, era preludio. Rhonda sintió la inquietud crecer, como un murmullo constante. Revisó las cámaras una vez más. Todo estaba en orden. Sin embargo, en una de ellas, en el borde del encuadre, notó una ligera variación. La rama del seto parecía movida, como si alguien la hubiera empujado desde el otro lado. A media tarde, decidió salir con Ava al parque. No quería ceder al miedo. No podía permitir que él controlara su vida a través de la sombra. El día estaba claro, con un cielo de un azul perfecto que contrastaba con la tensión en su pecho. El parque quedaba a unas pocas calles, un lugar sencillo, con senderos de grava y bancos de madera bajo árboles viejos. Allí, el aire olía a tierra y a libertad. Rhonda empujó el cochecito por el camino central, mientras Ava reía con cada sacudida leve. El sonido de su hija era un bálsamo. Por un momento, la realidad pareció enderezarse. El mundo volver a ser un lugar habitable. Se sentó en un banco bajo la sombra y dejó que la niña jugara con un juguete de tela. Cerró los ojos un instante, escuchando los murmullos lejanos de otros padres, el ladrido de un perro, el zumbido de los insectos. Nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, cuando abrió los ojos, notó algo en el lateral del cochecito. Una pequeña mancha anaranjada, apenas perceptible, cerca de una de las ruedas. Frunció el ceño, pasó el dedo sobre la superficie. Era pegajosa con un olor ácido que le resultó dolorosamente familiar.
Frotó un poco más y el olor la golpeó con fuerza. Gas pimienta. Su respiración se cortó. Miró alrededor. No había nadie observándola, nadie lo bastante cerca. Se inclinó sobre Ava y revisó su rostro, sus ojos, su respiración. La niña estaba bien, ajena, sonriendo todavía. Pero Rhonda sintió cómo la furia subía por su pecho como un fuego. No era posible que él hubiera llegado hasta allí, no en un lugar público. Y sin embargo, el olor no mentía. Alguien había tocado el cochecito, había dejado su marca, su advertencia. Regresó a casa con el corazón latiendo como un tambor. Lavó el cochecito por completo, con guantes, con jabón, con agua caliente. No dejó rastro del olor. Tomó fotografías, guardó muestras en una bolsa, anotó la hora y el lugar. Mandó un nuevo correo al comité, otro a la policía. Ninguna respuesta inmediata. Se sentía atrapada en una rutina de denuncias que caían en el vacío. Al caer la noche, la tensión se hizo insoportable. Rhonda no cenó. Sentía el estómago cerrado. La niña dormía en su habitación y el monitor proyectaba una luz tenue en la sala. Afuera el viento apenas movía las hojas. Esperó sin saber exactamente qué esperaba. El reloj marcó las 11, luego las 12. Todo seguía en calma. Y entonces, a las 12:23, escuchó el sonido. Un golpe suave, metálico, en el portón. Luego, un silencio largo. Otro golpe. Se levantó despacio, con la respiración contenida. El monitor seguía mostrando a Ava dormida, respirando con esa fragilidad que parecía divina. Rhonda caminó hasta la puerta, con los pies desnudos sobre la madera fría. Se asomó por la mirilla. Nada. Solo la oscuridad. El foco del jardín titilaba, encendiéndose y apagándose en intervalos cortos. El aire tenía un olor nuevo, más penetrante, más seco. No supo por qué lo reconoció tan rápido, pero cuando el siseo llegó, su cuerpo ya se movía por instinto. El sonido fue breve, agudo, como el de una serpiente. Un chorro de gas se expandió en el aire, visible apenas bajo la luz del foco. Un velo anaranjado flotó hacia la entrada. Rhonda sintió el ardor antes de comprenderlo. Tosió, cubriéndose el rostro con el antebrazo, retrocediendo. Corrió hacia la habitación. El monitor comenzó a emitir un pitido agudo. Ava lloraba. El aire estaba impregnado de ese olor insoportable, mezcla de metal y dolor. Entró en la habitación y la levantó de la cuna. La bebé lloraba con fuerza, con un llanto que era más grito que voz. Sus mejillas estaban rojas, los ojos apretados con desesperación. «Shh, está bien, mi amor», repetía Rhonda, tratando de mantener la calma. La llevó a la cocina, abrió la llave del agua y humedeció un paño. Limpió su rostro con cuidado, sin frotar, solo tocando. La niña tosía, con pequeños espasmos. Rhonda sintió el corazón romperse. Llamó al 911, las palabras saliendo atropelladas de su boca. Gas pimienta, bebé, exposición química. La voz al otro lado le pidió que respirara, que mantuviera la calma, que los paramédicos ya iban en camino. Rhonda se arrodilló en el suelo, sosteniendo a su hija, acunándola contra su pecho. Su piel ardía, los ojos le quemaban, pero no se movió. Lo único que importaba era el sonido de la respiración de Ava, irregular pero viva. Las sirenas llegaron como un eco distante que se fue acercando hasta romper la noche. Las luces azules y rojas iluminaron el vecindario. La puerta se abrió y 2 paramédicos entraron corriendo. Uno tomó a la niña, la envolvió en una manta y colocó una pequeña máscara de oxígeno sobre su rostro. «Irritación leve a moderada», murmuró el otro. «Vamos a monitorearla». Rhonda quiso seguirlos, pero un oficial se interpuso. «Señora, ¿sabe quién pudo haber hecho esto?» Ella levantó la vista. Su voz salió baja, firme. «Sí, mi vecino, Harold Dyer. Lo tengo documentado». El policía asintió y llamó por radio. Afuera las luces parpadeaban sobre las fachadas, y los vecinos comenzaban a asomarse. Algunos miraban con curiosidad, otros con falsa preocupación, y allí, en medio de todos, estaba él. Harold en su porche, con los brazos cruzados. No dijo nada, no hizo nada, solo observó. La ambulancia se llevó a la niña. Rhonda subió con ella.
sosteniéndole la mano diminuta mientras el vehículo avanzaba con el ruido constante de las sirenas. En el hospital, los médicos actuaron con eficiencia. Lavados oculares, nebulizaciones, revisiones. Se recuperará, dijo una doctora. No hay daño permanente, pero sus pulmones estarán sensibles unos días. Rhonda asintió, pero su mente no podía quedarse quieta. Cada vez que cerraba los ojos volvía a oír ese siseo, volvía a sentir el ardor, volvía a ver la sombra al otro lado del seto. Regresaron a casa al día siguiente. La puerta seguía cubierta con la cinta amarilla de la policía. El olor químico aún flotaba en el aire. Un agente la esperaba en el porche. Le entregó un informe parcial. Habían encontrado un bote de gas pimienta medio vacío entre las hierbas, con huellas parciales. No podemos confirmar nada hasta tener resultados, dijo. Pero parece profesional. Alguien que sabía lo que hacía. Rhonda tomó el bote. El metal frío le heló la palma. No respondió. El agente se marchó, prometiendo contacto continuo. Cerró la puerta y se quedó de pie en el umbral, con Ava dormida en su pecho. La casa ya no era un hogar, era una trinchera. Pasaron las horas. Cuando el sol cayó, Rhonda encendió todas las luces, cada rincón iluminado para ahuyentar la oscuridad. Sentó a su hija en el sofá y le cantó despacio, una melodía suave, improvisada, hasta que la niña se durmió. Luego se levantó, fue al escritorio y encendió la computadora. Abrió las carpetas de evidencias, una por una, ordenando las fechas, los archivos, los correos. Guardó todo en un disco externo, luego en otro. Nombró la carpeta final Evidencia completa. Su respiración era pausada, pero su mente trabajaba con precisión quirúrgica. Mandó un correo al abogado que había conocido años atrás, explicando brevemente el caso. Luego otro a la HOA, esta vez sin cortesía, sin rodeos. Ustedes permitieron que esto ocurriera. Si no responden, los haré responsables. Cuando terminó, apagó la computadora. Afuera en el barrio parecía dormido, pero Rhonda sabía que él no dormía. Harold seguía allí, detrás de sus cortinas, convencido de que aún tenía el control. Se equivocaba. Se acercó a la ventana. Corrió apenas la persiana. La calle estaba vacía, bañada por la luz anaranjada de los faroles. En el césped de su vecino, un televisor parpadeaba a través de las cortinas cerradas. Por un instante creyó ver una silueta, quieta, mirando hacia su casa. No se movió. Tampoco él. Era un duelo de miradas en silencio. Y en esa quietud, algo dentro de ella se endureció. Rhonda no era solo una madre asustada. Era una luchadora. Había sobrevivido a la presión, al dolor, al caos. Y ahora enfrentaba una guerra distinta. Pero la estrategia sería la misma. Resistir, observar, golpear cuando el enemigo bajara la guardia. Se alejó de la ventana, tomó a su hija y la llevó a la habitación. La acostó en la cuna, la cubrió con la manta y la miró dormir. Ya no te va a tocar, susurró. Te lo prometo. Esa noche no durmió. Se sentó en el sofá con una taza de café frío entre las manos. Afuera la brisa movía las ramas del seto, el mismo que los separaba, el mismo que había sido testigo de la agresión. La luna se reflejaba sobre el vidrio de la ventana, y por un momento creyó ver una sombra moverse. No se levantó. Solo esperó, paciente, como en los viejos tiempos, cuando sabía que la victoria no se obtenía con prisa, sino con resistencia. El aire del amanecer la encontró aún despierta, con la mirada fija en la línea del horizonte. Harold Dyer había cruzado la frontera invisible que separa la hostilidad del crimen, y ella, en silencio, había decidido cruzar otra, la del miedo. La calma había terminado. Lo que vendría después no sería defensa, sería justicia. El amanecer del día siguiente llegó sin colores. Un gris espeso cubría el cielo y hacía que las sombras parecieran más densas, más largas. En la cocina, el sonido del hervidor era el único signo de vida. Rhonda no había dormido más de una hora. Cada vez que cerraba los ojos veía la nube anaranjada. Escuchaba el llanto de Ava y sentía el ardor en los ojos. Aquella noche había dividido su mundo en dos, antes y después del ataque. Nada de lo que había sido cotidiano. Las rutinas, los paseos, las miradas educadas de los vecinos. Podía volver a parecer inocente. Todo estaba manchado por la sospecha. Ava dormía en el sofá, con la piel aún sensible.
El hospital les había dado una crema para aliviar la irritación y una lista de precauciones. Rhonda la observó mientras el café se hacía, sintiendo que cada respiración de su hija era una promesa de que aún valía la pena resistir. Cuando el timbre sonó, su corazón se sobresaltó, pero no fue el miedo lo que la detuvo. Fue la costumbre. Abrió la puerta lentamente y vio a la detective Morales en el porche, con una carpeta bajo el brazo y el cabello recogido en un moño apretado. Su presencia llenaba el espacio con una autoridad tranquila, diferente a la indiferencia de los agentes anteriores. «Señora Rousey», saludó con voz firme. «Tengo algunas novedades. ¿Puedo pasar?» Rhonda asintió y la hizo entrar. Morales colocó la carpeta sobre la mesa. De ella extrajo un sobre con fotografías, documentos, copias de correos. «Encontramos huellas parciales en el bote de gas. No coinciden con usted ni con su esposo. Aún no tenemos coincidencia en la base de datos, pero el modelo del aerosol es de uso policial. No es algo que se consiga fácilmente». Rhonda no apartó la vista. «¿Y el comité? ¿Han dicho algo?» «El comité niega toda responsabilidad. Dicen que el señor Dyer actuó a título personal, si es que lo hizo». La rabia cruzó fugaz por su rostro. No fue «si es que lo hizo», fue él. Morales la miró unos segundos, midiendo sus palabras. «Lo sé, pero necesito que también lo sepa el fiscal. Necesitamos un caso sólido, sin margen de duda. Si él tiene antecedentes, los encontraremos». La detective se levantó. Antes de irse, dejó una tarjeta sobre la mesa. «No se quede sola esta noche. La investigación avanza, pero él podría intentar contactar. A veces los agresores buscan controlar la narrativa antes de perderla». Rhonda cerró la puerta tras ella y sintió cómo el silencio se volvía espeso otra vez. Caminó hacia la ventana y desde allí vio al propio Harold en su jardín, cortando el césped con la misma calma de siempre. El mundo parecía burlarse de la justicia. Los días siguientes fueron un torbellino de burocracia. Declaraciones, firmas, comparecencias. Morales la acompañó a la fiscalía, donde conoció a Denise Miller, la fiscal asignada al caso. Era una mujer de voz pausada, con una mirada que transmitía más cansancio que desconfianza. Le pidió que relatara todo desde el principio. Las notas, las cámaras, las muñecas, el gas. Rhonda habló durante casi 2 horas, con precisión de atleta, sin omitir un solo detalle. Denise tomaba notas sin interrumpirla. Cuando terminó, cerró la libreta y asintió. «Lo que tenemos es acoso con agravante de ataque químico. El hecho de que su hija haya estado involucrada agrava el cargo. Si el juez acepta la acusación, podemos solicitar prisión preventiva». Rhonda sintió una mezcla de alivio y vértigo. Durante semanas había vivido entre sombras. Ahora esas sombras se volvían materia legal. No era consuelo, pero era un inicio. El vecindario se llenó de murmullos. Las cámaras de televisión comenzaron a aparecer en la entrada. Los periodistas hablaban del incidente en Maplewood Estates, evitando pronunciar nombres pero dejando claro quién era quién. Algunos vecinos la saludaban con frialdad, otros cruzaban la calle para no hacerlo. De noche, las luces de los autos se detenían frente a su casa por segundos, demasiado largos. Rhonda aprendió a ignorar las miradas, a vivir dentro de un perímetro cada vez más pequeño. Su esposo se mantenía en silencio, abrumado por la exposición. La tensión entre ellos creció, invisible pero constante. El día del arresto de Harold amaneció luminoso. El aire era claro, el cielo azul sin nubes. Rhonda observó desde la ventana cómo 2 patrullas se detenían frente a su casa. Los agentes bajaron con paso rápido. Tocaron la puerta de Harold. Él tardó en salir. Llevaba una camisa impecable y el cabello peinado hacia atrás, como si se preparara para una entrevista. Cuando le colocaron las esposas, no opuso resistencia. Giró la cabeza y por primera vez sus ojos se cruzaron con los de ella. No había miedo ni vergüenza, solo un brillo de desafío. La noticia se difundió en cuestión de horas. Residente arrestado por ataque químico contra menor. Los medios ocuparon cada rincón del vecindario. Rhonda evitó salir durante días. Las cámaras seguían apostadas frente a su puerta, esperando declaraciones que nunca llegaron. Pasaron semanas antes de que el caso llegara a juicio.
La corte del condado estaba llena la mañana de la audiencia. El aire olía a papel, a madera vieja y a tensión contenida. Rhonda se sentó en la segunda fila, detrás de la fiscal Miller. Morales estaba junto a ella con su habitual serenidad. Harold entró escoltado con un traje gris y las manos esposadas. Caminaba erguido, el rostro inexpresivo, como si todo aquello fuera una reunión de rutina. El juez, un hombre de voz profunda y mirada cansada, abrió la sesión. El fiscal presentó la acusación. La defensa, encabezada por un abogado llamado Tom Lang, pidió la palabra. Su tono era cordial, casi amistoso. Mi cliente es un ciudadano ejemplar, presidente del comité vecinal sin antecedentes. Lo que ocurrió fue un lamentable accidente. No hay pruebas concluyentes de que él haya usado el gas ni de que tuviera intención de causar daño. Rhonda apretó los puños. El sonido de su propia respiración se volvió más fuerte en sus oídos. Lang continuó hablando de malentendidos, de vecinos enfrentados por diferencias triviales. Cuando terminó, el juez llamó al primer testigo, la detective Morales. Su declaración fue precisa. Describió los hallazgos, las huellas, el tipo de gas, los mensajes en los foros vecinales. Mostró fotografías, informes periciales, capturas de pantalla. El jurado escuchaba en silencio. La fiscal aprovechó cada palabra. Cuando llegó el turno de Rhonda, el ambiente cambió. Subió al estrado con paso firme, pero al tomar asiento sintió cómo las piernas le temblaban. La fiscal la miró y asintió levemente. «Cuéntenos qué ocurrió esa noche», dijo. Rhonda respiró hondo. Habló del primer olor, del sonido del aerosol, del llanto de Ava, del hospital. Su voz se quebró solo una vez, cuando recordó los ojos enrojecidos de su hija. Nadie en la sala se movió. La defensa trató de interrumpir, pero el juez negó el gesto. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Entonces vino el contraataque. El abogado Lang se levantó con una sonrisa ensayada. «Señora Rousey, usted es una atleta profesional, ¿correcto? Una persona acostumbrada al combate, a la confrontación. ¿No podría decirse que tiende a interpretar las cosas como ataques?» Rhonda lo miró directamente. «Soy una madre», respondió, «y un ataque es un ataque, aunque venga disfrazado de civismo». Algunos murmullos recorrieron la sala. Lang trató de insistir, pero el juez lo detuvo. El resto de la jornada transcurrió entre testigos y documentos. Un perito químico confirmó la composición del gas. Otro presentó las coincidencias entre el tipo de aerosol y un lote comprado en una tienda donde Harold era cliente frecuente. El último testigo fue un vecino, un hombre mayor que había visto algo desde su ventana. Su voz temblaba al declarar. «Lo vi de noche. Estaba en su jardín. Llevaba algo en la mano. Luego escuché a la señora gritar. No lo dije antes porque... Bueno, porque todos aquí temen a Dyer». Esa frase se quedó flotando en la sala como una confesión colectiva. El juez pidió orden, pero el silencio posterior fue más elocuente que cualquier palabra. Cuando llegó el día del veredicto, Rhonda apenas podía respirar. El jurado entró después de 3 horas de deliberación. El portavoz, un hombre de cabello blanco, se puso de pie, culpable en todos los cargos. La voz resonó en la sala con un eco seco. Harold no mostró emoción. Se limitó a mirar al frente, con los labios apretados. Rhonda bajó la cabeza. No sintió alivio ni triunfo, solo una profunda fatiga. El juez dictó la sentencia. 15 años de prisión por ataque con sustancia química y acoso agravado. La defensa anunció una apelación inmediata. Morales le puso una mano en el hombro. «Lo logramos», dijo. Afuera las cámaras esperaban. Los flashes la cegaron por un momento. Periodistas le lanzaban preguntas. ¿Se siente vengada? ¿Cree que la justicia fue suficiente? ¿Teme represalias? No respondió. Caminó hacia su coche con la cabeza baja. Ava dormida en su sillita. Los días siguientes fueron un eco vacío. La prensa se cansó pronto. Los vecinos comenzaron a fingir normalidad. El comité publicó un comunicado oficial expresando profunda preocupación por los acontecimientos y anunciando reformas internas. Carol, la mujer de la oficina, renunció.
En el correo, Rhonda encontró una carta anónima con una sola frase. Gracias por decir lo que todos callábamos. Poco a poco, la calma regresó, aunque no era la misma. Las noches seguían siendo silenciosas, pero ahora el silencio tenía otro peso. No era amenaza, sino memoria. Cada vez que pasaba frente a la casa vacía de Harold, sentía una mezcla de desdén y compasión. Nadie la había comprado aún. El letrero de "Se vende" se balanceaba con el viento. Una tarde Morales vino a visitarla. Llevaba ropa informal, sin su habitual carpeta de papeles. Se sentaron en el porche mientras Ava jugaba con un muñeco en el suelo. La detective encendió un cigarrillo y exhaló despacio. Nunca había visto a alguien enfrentarse así a su entorno. La mayoría huye, se muda. Usted se quedó. Rhonda miró el horizonte. Si me hubiera ido, habría ganado él. ¿Y ahora qué hará?, preguntó Morales. Vivir, respondió sin dudar, pero sin bajar la guardia. El sol comenzaba a ocultarse. Las luces del vecindario se encendían una a una, devolviéndole a Maplewood esa apariencia de perfección que nunca había sido real. Morales se levantó, le dio la mano y se despidió. Cuando el motor del auto se perdió en la distancia, Rhonda cerró los ojos y escuchó el silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no sonaba a amenaza, sino a posibilidad. Esa noche, antes de dormir, escribió una última entrada en el archivo que había mantenido durante meses. Caso cerrado, justicia alcanzada. Pero el costo fue alto. Nadie debería tener que pelear así por la paz. Guardó el documento y apagó la computadora. Miró a su hija dormir, respirando con calma. Se inclinó y besó su frente. Afuera el viento movía las hojas del seto que alguna vez separó su vida del infierno. Ahora solo era un seto más. La justicia, pensó, no repara, pero limpia el camino. Y aunque sabía que la cicatriz nunca desaparecería, también sabía que había aprendido a vivir con ella. El reloj marcaba medianoche cuando cerró los ojos. El eco del tribunal, la voz del juez, el silencio del jurado, todo se mezclaba en su mente como un rumor distante. Por fin, el peso del miedo comenzaba a disiparse, y mientras el sueño la envolvía, comprendió que, aunque el juicio había terminado, la verdadera batalla, la de seguir adelante, apenas comenzaba. El invierno se fue desvaneciendo despacio, como si el aire mismo quisiera olvidar lo que había ocurrido en aquel vecindario que durante meses fue sinónimo de conflicto. Las noticias ya no hablaban del caso. Los reporteros se habían ido, y las calles de Maplewood Estates parecían volver a su falso equilibrio. Los jardines, antes abandonados, volvían a florecer. Las risas de los niños se mezclaban con el zumbido de los aspersores, y el rumor de los autos se confundía con los saludos rutinarios de los vecinos. Pero para Rhonda nada era igual. La normalidad era ahora una palabra hueca, un concepto al que no podía regresar del todo. Había aprendido que la paz no era ausencia de ruido, sino la certeza de que uno es capaz de resistir cuando el ruido regresa. La casa, sin embargo, había recuperado su pulso. Cada mañana, el olor a café y avena llenaba la cocina, mientras Saba jugaba con sus bloques de madera en el suelo. La niña ya no tosía, aunque su piel todavía se resentía de vez en cuando ante el polvo o el aire frío. Los médicos decían que se recuperaría por completo, que su cuerpo había respondido con una fortaleza admirable. Rhonda escuchaba esas palabras con gratitud, pero también con una conciencia silenciosa del precio que habían pagado. La pequeña dormía tranquila, y esa simple imagen, el pecho subiendo y bajando con regularidad, era para ella una victoria más grande que cualquier título, que cualquier trofeo de los años en el octágono. El proceso judicial había terminado hacía semanas. Harold Dyer estaba en prisión, su apelación rechazada. La HEOA había emitido un comunicado público de disculpas y había prometido revisar sus protocolos de convivencia. Carol había dejado su puesto y, según supo después, se había mudado del estado. Pero el vacío que él había dejado en el vecindario era profundo. Su casa, con las cortinas siempre cerradas y el letrero de "Se vende" clavado en el césped, era una herida abierta en medio de la perfección plástica del suburbio. Nadie se atrevía a hablar demasiado de él. Algunos lo condenaban abiertamente, otros lo justificaban en voz baja, como si aún temieran a su sombra. Rhonda evitaba mirar esa casa.
aunque sabía que, tarde o temprano, alguien ocuparía ese espacio. Lo inevitable ocurrió un mes después. Un camión de mudanza apareció una mañana de sábado. De él bajó una pareja joven, con un niño de unos 5 años. Rieron, descargaron cajas, saludaron con educación a los vecinos. Rhonda los observó desde su porche, mientras Ava corría detrás de una pelota en el jardín. No había desconfianza en su mirada, solo una mezcla de curiosidad y prudencia. Cuando la mujer del camión la vio, levantó la mano y sonrió. Era un gesto simple, pero en él había algo de pureza, una energía que hacía que la herida del pasado pareciera menos profunda. Rhonda devolvió el saludo, y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. El vecindario empezó a respirar de nuevo. Con el tiempo, algunos se acercaron a ella, primero con cautela, luego con sinceridad. Hubo vecinos que le dejaron flores, otros que tocaron su puerta solo para decir gracias. Ella los escuchaba, los aceptaba, pero no los juzgaba. Sabía que la cobardía no siempre era maldad. A veces era solo miedo. Miedo a involucrarse, a romper la fachada de perfección. El miedo era el cemento de comunidades como aquella, y también era el enemigo más difícil de erradicar. Rhonda había aprendido a vivir con sus cicatrices. Había noches en que aún despertaba sobresaltada, con el olor del gas pegado a la memoria. Otras veces soñaba con su antigua vida, con el sudor y la gloria de los combates, con el sonido de la multitud gritando su nombre. Pero cuando despertaba y veía a Ava dormida junto a ella, comprendía que su verdadero combate no había sido en ningún ring. Lo había librado en el silencio, con paciencia, con amor y con una resistencia que ni siquiera ella sabía que poseía. El jardín, que había sido escenario de amenazas y miedos, se transformó en su lugar de recuperación. Plantó flores, arregló la cerca, pintó la puerta. El olor a pintura fresca le recordaba que incluso las cosas dañadas pueden renovarse. A veces, al atardecer, se sentaba en el porche con una taza de té y observaba cómo Ava jugaba en la hierba, persiguiendo mariposas o dibujando con tiza sobre el cemento. Era en esos momentos cuando el silencio volvía a tener sentido. Ya no era el silencio de la amenaza, sino el de la calma después de haber sobrevivido. La detective Morales la visitó una tarde de primavera. Llevaba el cabello suelto y un semblante más relajado que de costumbre. Conversaron en la cocina, como dos viejas amigas. Morales había cambiado de departamento. Ahora trabajaba en una unidad de violencia doméstica. «Sigo pensando en su caso», le dijo. «No por la violencia, sino por cómo reaccionó usted. Pocas personas logran mantener la cabeza fría en medio de algo así». Rhonda sonrió sin orgullo. No fue frialdad, fue instinto. Aprendí a no paralizarme cuando el miedo llega. «¿Y ahora? ¿Cómo está?» «Mejor», respondió. «No olvido, pero ya no me domina». Morales dejó la taza sobre la mesa y la observó con una mezcla de respeto y melancolía. «A veces pienso que la justicia no basta, que hay heridas que la ley no puede cerrar». «No, no las cierra», dijo Rhonda, «pero ayuda a que dejen de sangrar». Hablaron durante un rato más, recordando fragmentos del juicio, de los días de tensión, de los titulares. Cuando Morales se fue, la casa volvió a llenarse del sonido suave de Ava, tarareando en el jardín. Rhonda la observó desde la ventana. La niña intentaba atrapar una mariposa amarilla que revoloteaba cerca de las flores. La escena era tan simple, tan pura, que por un momento se sintió fuera del tiempo, como si el mundo se hubiera detenido solo para permitirle respirar. Aquella noche, mientras acomodaba los juguetes de su hija, Rhonda encontró entre los cajones una carpeta vieja. Era la carpeta de evidencias. Las hojas estaban amarillentas por el paso de los meses, los bordes doblados. Dudó antes de abrirla. Al hacerlo, vio las fotografías, las capturas de pantalla, las notas que había tomado con precisión meticulosa. Recordó las noches de insomnio, el miedo, la ira, la impotencia. Pero también recordó la fuerza que la había mantenido en pie. Cerró la carpeta y la guardó en una caja, junto con otras cosas que ya no necesitaba tener a la vista. No era olvido, era descanso. Pasaron los días y la vida continuó su curso. Ava empezó a caminar por sí sola, a explorar el mundo con esa curiosidad que solo los niños poseen. Rhonda volvió a entrenar,
no por competencia, sino por necesidad. El gimnasio se había convertido en un espacio de recuperación, una forma de reconectarse con lo que era. Golpeaba el saco con movimientos precisos, no con furia, sino con control. Cada puñetazo era una afirmación de que seguía viva, de que había sobrevivido sin perder su esencia. Algunos días, otras mujeres del vecindario se unían a ella. Le pedían consejos, ejercicios, formas de defensa. Y así, sin planearlo, Ronda comenzó a enseñarles. No por dinero, sino por convicción. Con el tiempo, aquella pequeña rutina se transformó en algo más grande. Un grupo de madres, reunidas 2 veces por semana en el garaje de su casa, aprendiendo a defenderse, a mantener la calma, a no ceder al miedo. Ronda las observaba con orgullo. No todas eran fuertes físicamente, pero todas tenían el mismo fuego en la mirada, el deseo de no volver a sentirse indefensas. Era su manera de devolver algo al mundo, de convertir el dolor en algo útil. El verano llegó con su calor y sus tardes largas. La vida se estabilizó. La casa de Harold fue vendida finalmente a una pareja joven, con un bebé recién nacido. Una tarde, la nueva madre se acercó a su puerta con una cesta de frutas en las manos. «Nos dijeron que usted vivió aquí antes del incidente», dijo con voz suave. «Solo queríamos decirle que sentimos mucho lo que pasó. Gracias a lo que usted hizo, este barrio cambió». Ronda la miró en silencio, sin saber qué responder. Tomó la cesta y sonrió. «Gracias», dijo al fin. «Lo importante es que sus hijos crezcan sin miedo». La mujer asintió y se marchó. Cuando Ronda cerró la puerta, sintió un extraño alivio, como si por fin el círculo se hubiera cerrado. Esa noche el cielo estaba despejado y el aire traía el olor de las flores recién regadas. Ronda se sentó en el porche con Ava en brazos. La niña señalaba las estrellas con los dedos, balbuceando nombres que solo ella entendía. Una mariposa nocturna pasó volando y se posó sobre la mano de la pequeña. Ronda la observó, sonriendo. No había metáfora, no había promesas, solo la simple evidencia de que la vida, pese a todo, seguía su curso. Pensó en todo lo que había ocurrido, en el miedo, en la furia, en la justicia, en el cansancio que había sentido tantas veces. Pero también pensó en lo que había aprendido, que la verdadera fuerza no está en golpear más duro, sino en saber cuándo resistir, que la justicia no se mide en años de prisión, sino en la capacidad de volver a confiar, que el amor cuando se sostiene en medio del horror es la forma más pura de valentía. El viento sopló suave, moviendo las ramas del seto que separaba su jardín del de los nuevos vecinos. Ya no lo veía como una frontera, sino como un recuerdo, una cicatriz que marcaba la tierra, pero que ya no dolía. Miró a su hija dormirse lentamente en sus brazos y comprendió que todo lo que había pasado, el miedo, la lucha, el dolor, había conducido a ese momento de calma. Cuando la llevó a su habitación, la acostó con cuidado y se quedó observando su sueño unos minutos más. Luego apagó la luz y salió al porche. El vecindario dormía. El silencio era profundo, pero distinto. No había amenaza en él, solo la quietud de una noche que por fin pertenecía a la paz. Ronda respiró hondo y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en el pasado ni en el futuro. Solo en el presente, en ese pequeño rincón de mundo, donde después de tanto dolor, la vida había vuelto a ser posible. El reloj marcó las 12 y el aire se llenó de un leve murmullo de hojas. Ronda levantó la vista al cielo. Las estrellas brillaban con una claridad que parecía nueva. Sonrió apenas, sin decir nada. No necesitaba palabras. Sabía con la certeza tranquila de quien ha pasado por la oscuridad que no todo se repara, pero sí se puede reconstruir. Y mientras la brisa le acariciaba el rostro, comprendió que, aunque el miedo había dejado su huella, la libertad también lo había hecho. La noche siguió su curso, y ella se quedó allí, quieta, escuchando. No había más gritos, ni pasos, ni sombras, solo el sonido lejano del viento y la respiración serena del barrio entero. Por fin, el silencio había vuelto a ser lo que siempre debió ser, un espacio para la vida. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira también los anteriores y comparte este video con tus amigos para que más personas puedan verlo. Perry.